muestra de lo que viene siendo su trayectoria. Hizo la licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, maestría en Ingeniería Eléctrica en el CIMASTAR, su doctorado en Física del Estado Osorio en la Universidad Pierre Marie Curie de París, Francia. Los trabajos que ha desempeñado desde 1978 ha sido profesor aquí en el CIMASTAR. Estuvo en Francia durante 5 años en diferentes laboratorios entre 1984 y 2006. Ha sido consultor del IMC en México, de Thomson y Thales en Francia, de UNS en Alemania, de IQE en el Reino Unido, y algunos de los datos relevantes. Tiene 6 doctores graduados y 14 de maestría en ciencias, más 4 ingenieros. Publicaciones, tiene más de 50 artículos en revistas internacionales, con un número similar en congresos internacionales. Tiene 2 patentes en Estados Unidos sobre el crecimiento de semiconductores aislantes y termoelectro primario usando transistores bipolares, y algunos de los trabajos que también tiene: el módulo solar en silicio de 1 watts de potencia, celda solar que fue la primera en América Latina, de cianuro de cadmio sobre cianuro de cobre, primera celda de teluro de cadmio utilizando CSBT con una eficiencia de 8%, el primer modelo matemático, físico-químico, en CSBT, el primer transistor MESFET en arsenuro de galio en CSBT en 1991, primer y único modelo incorporado para EL2 en arsenuro de galio. En el 2003, una explicación del efecto burn-in en transistores bipolares en arsenuro de galio, galio indio-fósforo, indio-galio-fósforo, arsenuro de galio. En 2004, el efecto del hidrógeno, las propiedades en semiconductores y dispositivos. En 2013, termómetro primario utilizando un BJT. Y en 2018, extensión de la vida útil del HMT, de aluminio, galio nitruro sobre nitruro de galio. Y finalmente, pues, es un investigador nivel 3 por más de 15 años. Entonces, la trayectoria del doctor Mimila, y por favor adelante con la plática denominada Investigación y Desarrollo de Celdas Solares en México, caso de la celda de teluro de cadmio. Muchas gracias, Alfredo. Gracias también a Ramón. Hubo una pequeñita trampa, porque yo no sabía que era el reinicio de este seminario. Para un reinicio, a mí me hubiese gustado dar una plática sobre algo que tuviese física. Por ejemplo, en este transistor, vean ustedes, cuando se crece, ¿dónde hay que apoyarle para que salga la luz? En este transistor, cuando se crece la base, se purifica con carbón, y cuando las condiciones no son las adecuadas, se forma este dímero, 2 átomos de carbón al lado, uno del otro, y eso tenía así sufriendo espantosamente a una compañía que vende estos transistores, porque este enlace carbón-galio es mucho más corto que los otros. Entonces crea una deformación alrededor del dímero que perturba muy fuertemente la movilidad de los transistores, y entonces mata la ganancia y la respuesta en frecuencia del transistor, y la competencia pues estaba rebasándolos. Y bueno, fue un contrato, un estudio muy bonito en el que se descubrió la presencia de ese dímero. Entonces había que utilizar técnicas para detectar su presencia, después cómo eliminarlo. Este carbón que está aquí se deja ese sitio y se vuelve intersticial, pero ahí es un doble donor, entonces consume huecos. Si se sigue dándole energías, encuentra un lugar apropiado, se establecen las ecuaciones que gobiernan las reacciones, las ecuaciones diferenciales que gobiernan, obtener el modelo completo, etc. Pero bueno, ni modo, vamos a platicar de celdas de CDT, donde desafortunadamente no hablaré de lo que a mí me gusta más, la física. Este es el orden que voy a tratar de la introducción,
la actividad de México, resultados, para poder comentarnos un poquito de lo más básico de las celdas solares, una discusión y conclusiones. Vean ustedes, nuestro apetito por energía es absolutamente imposible de satisfacer, ¿sí? Esto ha revivido fuertemente la actividad en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, en particular las celdas solares. Permanentemente se proponen nuevos materiales, nuevas estructuras, y algunas de estas efectivamente lucen espectaculares en su desempeño, pero aún no están en el mercado. Otras, como el caso de la CDPE, ya están en el mercado, y en el mercado la lucha es feroz, pero realmente feroz. Como ejemplo de nuestro apetito por energía, si ustedes buscan cuál es la participación de Netflix, ¿sí? Yo todos los fines de semana recurro a Netflix. Netflix con todos sus servidores contribuye en 1% del CO2 que se produce globalmente. Y nadie de nosotros va a renunciar a esos placeres, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que hacer algo. En México, en los últimos 30 años, ha dedicado un esfuerzo, ¿verdad? Tiempo, hombres, dinero, espacios, etc. Y revisando las publicaciones que se han hecho únicamente en revistas internacionales de celdas solares o de actividades relacionadas con las celdas solares de CDPE, encontramos que han participado 200 especialistas, 40 grupos de investigación, 18 instituciones, con 60 colaboraciones internacionales de 11 países. ¿Con qué resultados? Bueno, vean ustedes, esta es la lista de todos los publicados, ¿sí? La primera que consideramos fue desde 1985, que en realidad fue Meneses, un profesor que llegó de Estados Unidos, originario de la India, ¿sí? Y que ha dado todo ese esfuerzo. Esto es el reporte de la evolución, de cómo ha ido evolucionando la eficiencia de la celda de CDPE en función del tiempo, ¿sí? Según este autor que lo tomó de la gráfica archiclásica de este instituto americano que cada rato la actualiza mostrando todas las opciones, ¿sí? Y se llega al 22% alrededor de 2015-2016. ¿sí? Este es un artículo de 2018. Aquí está lo que yo recuperé de las publicaciones internacionales. Esta es esta misma curva verde trasladada acá, ¿sí? Aquí están todos los resultados de los artículos publicados por grupos en México que hacen celdas solares de CDPE, ¿sí? Esta es la celda de más alta eficiencia de CDPE, que corresponde a esto, este cuadrito, a ese rombo. Esta es la celda de un poquito menos, de alrededor de 2.5, de 0.25 centímetros cuadrados. Esta es la última tesis de la CES, de una celda de CDPE, y esta es la última tesis que tengo conocimiento en el CINVESTAR, de una tesis de celdas solares que no es de CDPE. Aquí el rendimiento es de 0.02%. ¿Qué significa eso? Imagínense que tienen un motor que para recorrer 20 kilómetros necesitan 1 litro de gasolina. Bueno, pues con este motor, para recorrer esos 20 kilómetros necesitan 10,000 litros de gasolina. Hay que hacer algo, ¿no? ¿Cuál es la metodología local que casi en todos los artículos se puede apreciar? Una gráfica de las películas, escogí una donde las películas son continuas, pero generalmente pueden ser islas, ¿sí? Inconexas,
una gráfica de un difractograma de X, uno de espectroscopía Raman, uno de coeficiente de absorción, uno de coeficiente de reflexión, ¿sí? Uno de SIMS, una gráfica de IDB, ahí está el trabajo. Y únicamente en 3 artículos encontré una fotografía de la celda solar que se ha fabricado, que se ha elaborado. Déjenme presentarles otra metodología con la que yo he convivido a través de industrias y laboratorios fuera de México. Para esto es indispensable revisar un poquito de manera superficial los aspectos físicos más básicos de una celda solar. Esta es la estructura más sencilla, es una unión PN, ¿sí? Este es el circuito equivalente más frecuentemente utilizado, un diodo, una fuente de corriente que solo existe cuando está iluminada, una resistencia en serie, una resistencia en paralelo, y es la ecuación que todo el mundo propone, ¿verdad? Que corresponde a ese circuito equivalente a esta celda. Ahora les muestro una gráfica obtenida aquí en la CES de esta celda INGAP GAS, o sea, sobre el sustrato GAS. Ahí está, es la curva a través de la celda en función del voltaje aplicado, ¿sí? En oscuridad. Aquí está bajo iluminación, la potencia, ¿sí? A partir de, este es el punto de potencia máxima, a partir de la corriente de cortocircuito y el voltaje en circuito abierto, se obtiene de esta expresión una corriente de saturación, esta del orden de 10 a la menos 22 amperes. ¿Sí? Y a partir del punto de potencia máxima, la potencia máxima entre el producto del voltaje en circuito abierto por la corriente en cortocircuito, el factor de llenado, 74%. ¿No? Bien, pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? Vean ustedes, aquí del lado derecho tengo todos los parámetros físicos que caracterizan a los materiales y a la región de carga espacial que existe entre los dos en esa unión PN. Está la velocidad de recombinación superficial, la lateral, la longitud de portadores minoritarios en esta región, que depende de la movilidad y del tiempo de vida, la velocidad de recombinación en esta interfase, si es que fue crecida en un momento diferente, la velocidad de recombinación en la zona de vaciamiento, la recombinación en esta otra interfase y los parámetros equivalentes a estos en esta parte del material que también tiene su velocidad de recombinación superficial. Todos esos son parámetros físicos del material que van a intervenir en el desempeño de la celda. De este otro lado tenemos los materiales de la estructura que intervienen también en el desempeño de la celda. La resistencia de hoja de la malla de contacto, ¿sí? La resistencia específica de contacto entre la reja y el material, la resistencia del material, ¿sí? Lo mismo para el de abajo, ¿sí? Con todos estos parámetros se llega a la ecuación, ¿sí? Un poquito más elaborada que la anterior, donde se considera la recombinación en la zona de carga espacial y las corrientes de difusión, además de la resistencia en paralelo, a través de la cual hay también corrientes. Ok, entonces todo esto son propiedades de transporte de carga de los materiales, ¿sí? Y todos estos parámetros con las flechas negras contribuyen a la resistencia en serie. Con eso es suficiente para que extendamos nuestra discusión. Una parte importante de lo que yo he vivido en esta actividad es la extracción de parámetros. Hay que extraer la resistencia en serie del dispositivo, hay que la recombinación en la zona de vaciamiento,
la corriente de difusión, ¿sí?, con sus dos componentes, porque la celda maneja la suma de todas esas. Hay que tener en cuenta la resistencia en serie y ahí está, ¿verdad?, razonablemente ajustado, lo que en la anterior les mostré como una medición. Ahí está, con ese modelo ajusta muy bien. Pero vean ustedes, ajustar esos datos experimentales únicamente requiere encontrar la resistencia en paralelo, la corriente de recombinación, ¿sí?, la corriente de difusión, los factores de idealidad, aquí debería ser acá, y la resistencia en serie. Pero con esa extracción no tenemos absolutamente ninguna información sobre los parámetros de transporte de carga de los materiales que en una lámina anterior les mostré, ni de las diferentes resistencias en serie que contribuyen a esta resistencia en serie. Entonces es necesario hacer algo más. Además, la corriente de cortocircuito que proporciona esta celda es función de todos estos parámetros. Entonces hay que considerarlos, ¿sí? Primero, para considerarlos, para extraerlos adecuadamente, hay que tener mucho cuidado con la medición. Generalmente, lo mejor es usar el método de 4 puntas. En un lado polarizo y en el otro mido el voltaje que realmente estoy aplicando a través de la reja sin considerar, sin que intervengan las resistencias de estos hilos ni de las puntas de contacto. Esa es una buena manera de obtenerlas, ¿sí? A través del ajuste que ya les mostré en la lámina anterior, ¿sí?, que nos dio estos parámetros de característicos de la celda, vamos a compararlos. Este es un ajuste hecho por el grupo donde trabajé en Francia, con un programa comercial, ¿sí?, caro, por supuesto. Es el ajuste que ese programa hace de los datos experimentales que están aquí en azul. Y vean ustedes, aquí este ajuste fue considerando la física que ocurre dentro del dispositivo, y no sé qué considera el programa. Es un programa que ellos utilizan desde hace mucho tiempo. Aquí está, ven ustedes, la corriente de difusión de la celda. Este programa comercial, verán, el ajuste es impecable. Impecable. Sin embargo, ese programa da una corriente de saturación por difusión de 10 a la menos 21 y nosotros obtuvimos 10 a la menos 23. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este? Porque tenemos métodos alternativos de verificar, ¿sí? Aquí no. La verificación por métodos alternativos confirma este valor y no este. Y tener valores equivocados tiene consecuencias, porque vamos a obtener valores equivocados para la longitud de difusión, para la movilidad y para el tiempo de vida que se puede estimar a partir de estos parámetros. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué hay que hacer? Otra vez, con los grupos con los que he tenido la suerte de trabajar, pues se miden o se intentan medir todos estos parámetros. Hay técnicas, ¿sí? Está Hall, que todos conocemos, está respuesta espectral, está para la longitud de difusión corriente inducida por un haz puntual, ¿sí? El tiempo de vida. Hay varias técnicas, pero la más sencilla ahora es con un diodo láser pulsado y medir la corriente conforme pasa el tiempo después del pulso, ¿sí? Con pulsos muy cortos. Hay láseres donde los pulsos son menores al nanosegundo. Todas estas técnicas son fáciles de implementar. DLTS lo tuvimos durante 10 años en la CES, se descompuso una parte del equipo y lo desmontamos. Permite obtener la concentración de centros de recombinación en la zona de vaciamiento, su energía, su concentración y su sección transversal de captura. Esta es una ilustración del haz puntual desplazado, donde aquí está la unión, se desplaza, y aquí está una variación típica de la corriente recogida a través de estos contactos que permite estimar la longitud de difusión de minoritarios en ambos materiales. Para la resistencia
de hoja de la reja de contacto pues está a 4 puntos, ¿sí? El tiempo de vida, esta es la ilustración más sencilla, un láser pulsado, un diodo de referencia, ¿sí? Después la muestra y ahí está el decaimiento de la corriente después de que termina el pulso de este láser y de ahí se extrae el tiempo de vida sin ninguna dificultad. Para resistencia específica de contactos y resistencia de la hoja que consigue el contacto, pues está el método que propuso Shockley. Desde entonces todo el mundo lo usa, extremadamente sencillo y realmente adecuado, ¿sí? Eso es como se trabaja en otros países. Vean ustedes, por ejemplo, este es el dado, que está en varias partes de la oblea de 4 pulgadas, donde en esa oblea se hacen celditas de diferentes áreas, 1/4 centímetro cuadrado, medio centímetro cuadrado, etc. Y estos dados están distribuidos a través de la oblea y con él se puede medir concentración de portadores, movilidad, resistividad. Aquí están los motivos. Para cada material que interviene en la celda, ¿sí? Se puede medir, se mide la resistencia específica de contacto para cada material que interviene en la celda. Aquí hay 3 materiales y redundantes para verificar su reproducibilidad en diferentes áreas. Se puede medir si hay estructuras para hacer DLPS, mediciones de capacidad de voltaje, ¿sí? Y estructuras para medir con el láser pulsado tiempo de vida, etc. ¿Okay? Este es un ejemplo de uno de los programas en los que participé hace, no sé, como 15 años o menos o más, de una plática. Este transistor es el que está ahora en todos los amplificadores de salida de sus celulares. No hay un celular que no tenga este transistor bipolar de salida, ¿sí? Y vean ustedes lo que hizo la Unión Europea. 1, 2, 3, 4, 5 industrias, 1, 2, 3, 4, 5 laboratorios de países diferentes, todos para este dispositivo. Así de sencillo, así de grande y de organizado el esfuerzo. Ahí están los responsables, ¿sí? Este grupo en Gran Bretaña y en Francia, vean ustedes, haciendo estos dos exactamente los mismos materiales. Y afortunadamente ambos grupos tenían el mismo reactor de epitaxia. Y uno tenía excelentes películas y el otro tenía películas mediocres. En ambos casos, los crecedores tenían más de 15 años de experiencia. ¿Cómo es esta contribución en esos grupos? Lo que yo tengo es mío y mi saber hacer lo ofrezco, pero no te lo doy. Te hace falta algo, una película, te la hago, pero no te digo cómo. Y del esfuerzo colectivo, lo que colectivamente se obtiene pertenece a todos los que intervinieron, ¿sí? Lo toman y después ellos saben si lo modifican, lo mejoran, y a partir de ahí ya nuevamente es personal la propiedad, ¿sí? Entonces, perdón, vean ustedes, 17 responsables, y cada responsable tenía 4 o 5 técnicos que no trabajaban, por supuesto, todo el día, ni todos los días para el proyecto, pero que en cuanto hacía falta una medición, ahí estaba la persona con 20 años de experiencia para hacer la medición verdaderamente confiable. Entonces, había los teóricos, simulación atomística, los ópticos, caracterización óptica, y nosotros que éramos responsables de ver el efecto del hidrógeno en el material, su calidad y su confiabilidad. Había este laboratorio que era responsable de todos los procesos técnicos, de capado, contactos ómicos, bordes pasivados, etc. ¿Sí? Este grupo de Alemania extraordinario
verificando la confiabilidad de cada parte del dispositivo. Y después estos tres que validaban el dispositivo haciendo osciladores, haciendo amplificadores y probándolos mediante técnicas de degradación acelerada. Entonces, esa es una manera de organizar. Regresemos a México. Vean ustedes, este es el único artículo que yo encontré con la ayuda de Rubén, donde un autor, ¿sí?, es una bonita curva LDB, hace un esfuerzo por encontrar la energía de activación de los niveles en los que interviene en la conducción de esa estructura. Sin embargo, 3 años, esto es en el 2003, y en el 2006 el mismo autor nos presenta estas curvas IDB que son un desastre, pero él estuvo en Italia. Entonces la duda cabe si esto se hizo aquí o se hizo en Italia. ¿Sí? Y yo trabajo con dispositivos hechos en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Lo señalo claramente que están hechos allá, ¿sí?, que no hay con qué hacerlos aquí. Él mismo hace otro esfuerzo para medir los niveles que intervienen en la conducción de esa estructura, ¿sí? Y solamente un artículo que encontré en el que un grupo hace una medición de la longitud de difusión de minoritarios en la estructura de la celda solar. Sí. Esta es la primera fotografía de una celda solar que yo encontré. Este módulo de 40 centímetros de superficie está hecho con la misma tecnología que estas celditas minúsculas, donde el punto dorado es el contacto, ¿sí? Y después hay una línea que no se ve que divide esas 4, y la eficiencia que ellos reportan es de 5.8, sin especificar si está corregida de contacto o no. 5.8. Esto fue en el 2009. El mismo autor nos presenta la misma estructura en el 2012. Y esta es la celda que ya vieron, la de más alta eficiencia, 14.6. Ahora voy a ilustrar algo dramático. Vean ustedes, esta celda, sí que no se ve desafortunadamente por lo que usaron, pero aquí tiene 2 milímetros y acá tiene 4.5 milímetros. Vean ustedes el corte. Y este grupo tenía el láser, o tiene el láser, para hacer un corte limpio. Todos vimos esta publicación, pero nuestros egos son del tamaño del Everest, y pues no, la cortamos aquí con lo que podamos, ¿sí? Regreso a los países industrializados. Si ustedes suben al 3er piso de la dirección, van a encontrar, llegando al 3er piso, esos 2 pósters. Albert Fert, Premio Nobel de 2007. Aquí está el primer artículo de Fert que trabaja en propiedades magnéticas de los sólidos en 1968. Y aquí está el último en diciembre del 2018. Es decir, 50 años en la misma línea, en el mismo tema. Claro, le dieron el Nobel en el 2007. Y todos los que tienen computadora y tienen un disco que no es a base de transistores, está usando sus resultados. Yo tuve la suerte de trabajar con un colega, él estaba en Thomson, pero siendo personal CNRS, y yo tuve la suerte de trabajar con la persona que estaba en el cubículo de al lado de Fert.
Me lo presentó una persona sencilla, no anda en BMW, mucho menos en Mercedes, y vive en París, en lo que equivalentemente sería la Santa María, aquí en México. No tiene residencias en Cancún, ni nada de eso. ¿Sí? Aquí, pero 50 años, sin despegar. Aquí está, si ustedes en el Web of Science meten Mishra, ¿sí?, les va a aparecer su lista de publicaciones. Es un investigador de la Universidad de California. Este es su primer artículo que aparece ahí, 2000. Este es el último que aparece ahí, ¿sí?, 18. Es decir, lleva 20 años ahí. Durante un tiempo estuvo haciendo gems que constituían el estado del arte. Ahora se ha dejado rebasar. 20 años, ¿sí? Conclusiones. Se las dejo a ustedes. Yo creo que hay trabajo para la Secretaría Académica, porque el CINVESTAR tiene 4 grupos haciendo celdas solares: Física, CES, Querétaro, Yucatán. Y sus rendimientos están ahí, en esos puntos. ¿Sí? No somos investigadores, somos productores de artículos. ¿Sí? Y no quiero usar la palabra que otro compañero me dijo para nosotros. Ya la conocen ustedes. ¿Sí? En la lámina de FERT, ¿para qué la puse? Bueno, para ilustrar, nosotros, ¿sí?, parecemos diputados o en fin de sexenio, buscando, hay que cambiar de tema cada 4 años. Está difícil que así alguien con ese estilo de trabajo llegue al móvil. Realmente difícil, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que cambiar de metodología y hay que aprender a trabajar en equipo a nivel nacional, con responsabilidades perfectamente establecidas y honorarlas adecuadamente. Eso es lo menos que hay que intentar hacer. Uno de mis estudiantes me envió esto, una pregunta: Jaime, ¿cuál haces tú? ¿De la investigación de este tipo o de este tipo? O sea, aquí fue una manzana, aquí es una pera, puede ser una papaya, una chirimoya, etc. Okay. Por mí es todo, muchas gracias. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Adelante. Hay varios comentarios acerca del trabajo que se ha hecho sobre celdas solares, en particular de telugo de cadmio. Hay algunos aspectos con los que yo personalmente estaría de acuerdo contigo, pero considero que muchos de los puntos de vista que expresaste son de carácter más que nada personal. Si es necesario, por supuesto, todo lo que digo es personal. Sí. Si es necesario en general, ¿verdad?, cambiar las metodologías de trabajo que tenemos en el país, no solamente en relación al trabajo de celdas solares. Y pues algunos de los defectos que mencionaste respecto del trabajo que se realiza en celdas solares, en particular en México, son aplicables incluso a nivel internacional. Es decir, casi muy poca gente reporta, ¿verdad?, caracterizaciones en donde uno pueda establecer, por ejemplo, cuál es la movilidad, la longitud de difusión, etcétera, de los materiales que están obteniendo para finalmente reportar un resultado sobre una celda solar, ¿sí? Muy pocos trabajos en general reportan pues ese tipo de caracterizaciones. Y yo estoy de acuerdo contigo que se debería, ¿verdad?, se debería de hacer, pero como consecuencia de la competencia que hay en el trabajo de investigación en celdas solares,
pues la gente está más preocupada por alcanzar, digamos, a nivel internacional, ¿verdad? Por alcanzar las máximas eficiencias, a hacer un buen estudio sobre lo que limita, por ejemplo, esas eficiencias. O sea, pero te digo, eso es algo que no solamente ocurre en México, sino que ocurre en la mayoría de los reportes que hay sobre celdas solares, en particular incluso de teluro de cadmio. Sucede para otras celdas, o sea, por ejemplo, ahorita está muy de moda por las celdas de perovskita, ¿verdad? Y si tú ves, busca a ver quién te reporta la longitud y difusión de los portadores, la movilidad, etc. Si acaso, mediciones que se hacen en el puro material es la longitud, el tiempo de vida de los portadores, el tiempo de vida no radiativo de los portadores, ¿no? Pero nadie hace una caracterización acerca del tiempo de vida en el dispositivo. O sea, ya una vez que está terminado el dispositivo, que ha sufrido una serie de procesos, no necesariamente se va a tener el tiempo de vida que se tenía en el material, ¿verdad? Entonces, efectivamente hace falta una buena caracterización, pero eso no es exclusivo del trabajo que se hace en México. Es algo que ocurre incluso a nivel internacional, y sí estaríamos de acuerdo que hay que hacerlo, y eso depende de que haya un trabajo en equipo, como tú lo mencionas, de tal manera que muchos aspectos que están relacionados con investigación en celdas solares se puedan atacar, ¿no?, simultáneamente, como la caracterización de las propiedades de los materiales que finalmente se tienen en las celdas, así como el diseño de las estructuras, la optimización de la estructura, etcétera, etcétera, en función de esas características que se puedan tener en la celda. Y sí, se requiere un trabajo en equipo que desafortunadamente pues, no se ha dado, ¿sí?, en México. O sea, tú mismo, ¿verdad?, no sé hasta qué punto participas de ese trabajo en equipo, ¿no? Hace 40 años trabajaste en celdas solares de teluro de cadmio y pues no sé si después de esos 40 años, es decir, cuando ya estuviste aquí en el Simvestab, no ha habido ese trabajo y tenías a lo mejor esa experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se participó con esos grupos que estaban apenas iniciando en esa época, ¿verdad?, en el trabajo en celdas de teluro de cadmio? ¿Esa es la pregunta? Pues sí, esa sería la pregunta. Lo que pasa es que hay poco de carácter científico que podamos comentar, ¿verdad? Pero, o sea, algunos otros aspectos, como el que mencionaste de que se hizo un ajuste para extraer los parámetros de las celdas solares, efectivamente hay errores en la determinación de las densidades de corriente, tanto de recombinación como de las resistencias implícitas en la estructura de la celda solar, por el tipo de modelo que se ha adoptado, que es de una sola exponencial, y que tú, no sé si lo hiciste con un modelo de dos exponenciales, ¿verdad? Efectivamente, pues eso va a causar que no se pueda, ¿no?, caracterizar adecuadamente cuando se está utilizando un modelo de una sola exponencial, y dentro de la celda pues hay más de un fenómeno de transporte asociado, ¿no? Entonces eso pues te va a dar errores en la determinación de esos parámetros, ¿sí? Así que no, pero precisamente eso es lo que está haciendo falta en tu análisis, el conocimiento que se ha generado a través del trabajo que ha habido en esos grupos de investigación, ¿sí? No necesariamente el objetivo de esos grupos de investigación tendría que ser alcanzar las máximas eficiencias, sino tener el mayor conocimiento posible. Eso es lo que ¿sí?, no existen los artículos, discúlpame, no lo vi. Los leí, pero no hay esa preocupación de entender la física. Hago la gráfica. Te digo, eso no es exclusivo de... No importa ¿sí? que se repite en África o en Asia Menor. Sí.
Eso no nos eso no En eso justifica. podemos estar de acuerdo, en que sí Eso es no necesario, justifica pero no, nuestro es procedimiento. Eso no justifica nuestro procedimiento. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Lo que ha leído, ¿qué avances hay sobre aplicaciones de estas celdas a gran escala? Ajá. Perdón, al menos en México yo no veo ninguna instalación significativa, ¿no? Todo está basado sobre silicio policristalino. La verdad es que ese punto no lo abordé, pero si uno entra al sitio de First Solar, la cantidad de megawatts que venden son impresionantes. Pero ese punto no me interesó. Una cosa que... Sí, por favor, Sí, Marta. tal vez lo que comentamos en su momento, cuando, sí te acuerdas, ¿no? Decíamos, dentro de todos los grupos de investigación que están involucrados en generación de energía, producción, almacenamiento, ¿sí? Cada quien, lo que tú decías, trabaja de manera dispersa, ¿sí? Y todos buscamos la forma de publicar, pero no existe un proyecto institucional en el cual, digamos, vamos a estar trabajando en semiconductores, ¿sí? Y la convocatoria tiene que venir de los directivos, de las autoridades Investar. Absolutamente. Sí, y no es porque esté Gabriela Jaime, sino porque esto es el esfuerzo que se tiene que ver reflejado. Porque si uno llega y toca la puerta Secretaría de Energía, Conacyt, quien sea, es como un proyecto en donde digo, tengo a los mejores CDTs, investigadores que existen en este país, y este es el proyecto que queremos hacer desde la investigación básica, la caracterización, y no estar en 2x2 o menos de un centímetro cuadrado de un dispositivo, sino pasar a algo que crea un compromiso a 4, 5 años. O sea, para mí, eso es lo que sería conveniente como propuesta que yo esperaría de tu parte. ¿Alguna opinión? No hay comentario, Mar. Definitivamente lo que hace falta es una revisión de la manera en que institucionalmente, a nivel Investar y a nivel nacional, se dan los apoyos. Yo dije, en esos proyectos que he participado en la Unión Europea, ¿sí? Al menos 3 países y al menos 5 industrias y al menos 5 universidades. Si no, no hay dinero. CNR da dinero, ahí está el dinero. Conacyt da dinero. ¿Sí? Y cualquier especialista que lea las propuestas sabe que no se van a cumplir. Pero a Conacyt no le interesa, al Investar tampoco. Lo importante es que llegue la lana. Yo subí con el director y le mostré, ¿sí? Un investigador que 2 tesis presentadas el mismo día, página por página, mismas gráficas, ¿no? Motivos de efecto Hall copiados plagiados de internet, ¿no? Jaime, no te preocupes. Necesitamos graduados y necesitamos dinero. La dirección del Investar. Una cosa que no dije, FERT no tenía que publicar para mantener su salario. Si no publicaba, no se lo bajaba. Eso es cierto. ¿Más preguntas? Muchachos. Bueno, es una aclaración, vamos para de alguna manera suavizar el momento, porque tienes razón cuando comenzaste tu plática, dijiste un poco de trampa, ¿no? Sí, Una buena trampa. Sí, fue un poco de trampa, pero en realidad la intención, y por eso intervengo, la intención es que yo creo que se ajusta muy bien lo que nos has expuesto. O sea, no estamos, como decía Cuauhtémoc, no estamos en un lecho de rosas, ¿no?
la situación del país es compleja y yo creo que eso lo deben de atesorar los estudiantes, que gracias por su presencia, hay muchos aquí. Y podríamos decir, extender esto y decir lo que se ha venido haciendo en México de tiempo atrás no funciona. No funciona por varias razones, ¿no? Nosotros mismos no somos autocríticos en buena medida y nos damos con la necesidad de cumplir el momento para conservar nuestra beca de exclusividad o la beca del CONACYT, y no nos importa si nuestro compañero, o digamos, sí nos importa, va adelante, pero va publicando muchos artículos, y eso es lo que importa. Entonces, en general no funciona, y eso debe quedar muy claro para los estudiantes. Necesitamos una nueva manera de ver las cosas y una nueva manera de enfocar los problemas, y sobre todo identificar los problemas. Algunos los has expuesto, eso te lo agradezco, y te agradezco que nos hayas dado un buen inicio de los seminarios que habremos de hacer cotidianamente. Gracias. Gracias Ramón por tocar lo de las becas y los sueldos. Hace 3 años, si yo cobraba 2 quincenas juntas, iba al banco y compraba euros, tenía más euros, ¿sí?, por ese mes de salario que el director de laboratorio en Francia que más frecuento. Es decir, estamos muy bien pagados para hacer, y eso es lo que hacemos, con esos super salarios y esas buenas becas. Y vamos más allá, más del 15% de los académicos del Cinvestav no se presentan a la Cinvestav ni a recoger su talón de paga. Pero, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría asistir a más seminarios fuera de mi área. Desafortunadamente el tiempo a veces no lo permite, ¿no? Ahorita que estamos de vacaciones administrativas, hubo la oportunidad. Y ya que mencionas a la Secretaría Académica, por supuesto es el tipo de cosas que quisiéramos, ¿no?, saber es qué quieren hacer los investigadores y a qué aspiran con su investigación. ¿y de qué manera podemos torcer ese brazo para que haya un compromiso entre lo que quieren y lo que deben, para bien de la institución, hacer? Los sistemas de evaluación en México tienen por ahí unos 30 años, ¿no?, de manera generalizada, si incluimos al SNI. Y efectivamente se ha vuelto un problema el que los investigadores tengan dos patrones, ¿no?, el Cinvestav o la UNAM, el que sea, quienes les pagan y quienes los evalúan, y por otro lado también la aspiración que tienen de ese extra que se les da el SNI. Entonces pareciera que en algún momento el objetivo de la investigación se volvió subir en el SNI, subir en la institución y no generar nuevo conocimiento y no formar a los estudiantes adecuadamente. Cuando tú nos viniste, al menos en una ocasión viniste a plantear el problema con una tesis en tu departamento, conversamos largamente y te dije, hay que mantener una vida académica en el departamento. Hay que hacer seminarios, hay que ir a los seminarios, hay que hacerles observaciones constructivas a los estudiantes y a los colegas, ¿sí?, o también críticas severas de las deficiencias que tiene su trabajo. Eso nosotros lo vemos muy bien y pensamos que es lo que se hace en todos los departamentos. Desafortunadamente no es lo que ocurre, hay mucho ausentismo, con la edad avanzada que están teniendo los investigadores esto se va incrementando, y esa es la otra de nuestras funciones, ¿no?, hacer investigación, generar nuevos conocimientos, pero también formar a las nuevas generaciones.
Y ahí sí es un pendiente en el que todos somos responsables, independiente de la autoridad. Para eso fuimos contratados. Ahora, respecto a tu seminario, yo creo que tienes en parte la solución. Por un lado, haces una crítica a los trabajos que se han hecho a lo largo de estos 30 años. Te concentraste en uno de los del teluro de cadmio, que por cierto, desde que yo era estudiante, el objetivo era mejorar la eficiencia, ¿no? Ya por los inicios de los años 80 en la Universidad de Puebla. Y pues muestras que las mejores eficiencias en este material de lo que se ha desarrollado en México están todavía por abajo de lo que entendí que se comercializa incluso, ¿no? Entonces, hay que plantearse a qué se aspira. Y una vez que eso se define, pues hay que solicitar los recursos. Yo creo que si hay un proyecto, nosotros como autoridades podemos ayudarles a ustedes a conseguir que esto se financie. Pero si cada quien está trabajando de manera aislada, si no hay colaboración, y la colaboración es algo que no necesita demasiado dinero, ¿no? Yo creo que incluso aquí se las podemos financiar, que se reúna Mérida, que se reúna Física, que se reúnan ustedes, y me imagino que el cuarto al que te referías es Querétaro. ¿Sí? Entonces, que se reúnan regularmente, tengan sus seminarios y hagan proyectos. No el proyecto de escribir y de aumentar el número de artículos, sino un proyecto. ¿A qué aspiran? Es como decía Arturo, solo mejorar la eficiencia o tener un conocimiento. Quizá más amplio de cómo buscar una alternativa a las fuentes de energía, que creo que por ahí empezaste. O sea, ese compromiso, yo creo que no hay ningún problema en cumplirlo, pero tienen que tener proyectos. El proyecto no puede ser el número de artículos, el titular de o el nivel 3 del SNI. Seguro, pero ¿cómo la Unión Europea, lo dije muy claramente, hizo para que irlandeses, alemanes, franceses, portugueses se sentaran en la mesa sin distinción y escribiesen la parte del proyecto en la que iban a participar? Tú lo dijiste, hay un objetivo, hay un proyecto. No, sí, la redacción tenía que establecer un proyecto claro, pero el driving force era: si no, no hay dinero, señores. Esa es la driving force. Si CONACYT dice, se juntan 5 grupos con responsabilidades bien definidas. Yo listé 10 especialidades: materiales, caracterización, simulación teórica, Es de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. No pretenderás que somos expertos en todos. No. Hay que pero sí puedes hacer evaluar un proyecto, ¿sí?, con los antecedentes que tiene cada grupo participante por alguien fuera de México. Eso sí lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora, regreso al punto que tomaste de recursos humanos. ¿Sí? Efectivamente, tenemos un compromiso muy fuerte en la formación de recursos humanos. Yo veo un problema gravísimo. Los muchachos llegan, se dan cuenta de la atmósfera y pues mi asesor es así y por ahí voy. No, se mimetizan. Un egresado, un profesor que estuvo, no sé, algún tiempo en la CES, en una plática que di como estas, cada año doy una plática en la CES, 1 o 2 en física, hizo una pregunta y le comenté: tú te estás mimetizando con el director, él te contrató. Jamás me volvió a hablar. Estuvo entre mis manos un reporte muy interesante de una de esas oficinas en Estados Unidos, preocupados por el rendimiento de las personas. Y en ese estudio se establecía la diferencia entre la manera de ver
su participación en una empresa entre un trabajador de origen latino y uno de origen sajón. Y la conclusión principal del estudio es: el latino siente que le debe su presencia en esa institución a él que lo contrató. El sajón siente que se debe a la empresa. Entonces, su compromiso va con la empresa. El latino va con la persona que lo contrató. Y nuestros estudiantes lo estamos formando así, tristemente. ¿Más preguntas? A ver, yo sí tengo un comentario. Yo conozco a Jaime hace como 35 años antes. Su seminario no me sorprende, es un estilo propio, pero Jaime, mira, cuando tú hablas de las disposiciones de arriba hacia abajo, coincido contigo, pero no esperes que CONACYT venga y diga qué hacer, porque es una entidad burocrática. Absolutamente. ¿Ok? Entonces no le puedes pedir peras al olmo. Hace 30 años que da dinero, antes solo daba becas, después hay una bolsa de dinero más grande, entonces ahora da becas y financiamiento. Y el financiamiento se dispersa porque las convocatorias son para los individuos, ¿ok? No para equipos, porque no hay grandes proyectos, porque el CONACYT no los puede plantear, ¿ok? Pero también La Unión Europea no los plantea. Espera, no, ¿cómo no? Mira Corea también. Desde luego que yo también conozco el mundo, ¿eh? Jaime, por favor. Qué bueno. Okay. Entonces mira, los coreanos y las posiciones son de arriba hacia abajo y se realizan, se ejecutan y se entregan resultados. En el caso de nosotros, la perversión es un poco tal, le llamo así, creo que correctamente, porque la mayoría de los investigadores puede ser una encuesta y no van a aceptar una disposición de arriba hacia abajo, porque ellos quieren el $1.000.000 que no alcanza para nada, más que para entretenerse y publicar pequeños artículos. Y entonces, pero esa es, a mí no me molesta y yo trabajo solo y ta, pero no incorporarse a un gran proyecto. Entonces, esas decisiones sí tienen que ser tomadas en algún momento, pero que también creo que los investigadores deben promoverlo y aceptar que se puede hacer así, porque hay una predisposición para no aceptar la indicación. Probablemente, mira, no me lo tomen a mal, pero creció este Sinvestab con un paradigma establecido del inicio y cada uno de los investigadores aquí era suficientemente bueno como para ser independiente. Qué bueno, ¿verdad? Para lo mejor es lo que se necesitaba en ese momento. Está en el estatuto del personal académico. Ok, después, bueno, pues ahora diles y dicen, no, pues yo soy independiente, yo no tengo por qué asociarme con Alfredo, Jaime o quien sea. No, yo soy solo porque a mí me contrataron por ser bueno. Creo que se necesita restablecer, ¿verdad?, las condiciones de inicio y se necesita participación, pero de todos. Cuando tú dices es obligación de la autoridad, bueno, es mucho dejarle a la autoridad y además participar en contra, ¿no? Yo creo que debe haber una conjunción, debe haber un llamado, probablemente este sea el momento por las condiciones en las que estamos, ¿verdad? Y que no debía llegar. Yo creo que actualmente ni siquiera estamos preparados para contender con una nueva forma de ver las cosas. Ahora ya no la quiero calificar, dije que el carrecil era burocrático. Yo no sé qué será en los próximos 5 años, ¿okay? 6 años. Pero hay que, supuestamente somos los inteligentes, ¿no? Entonces habrá que hacer propuestas para poder lograr objetivos mayores y no solo las ineficiencias que mostraste en tu gráfica, donde los nacionales quedamos muy por abajo de... ¿Cuánto era? ¿10%, 15% y...? 12. Ah, 12%. Bueno, la restregada ya, pero ahora viene la propuesta. La restregada, quiero decir, el trapo sucio en la cara, pues, ya pasó. Ahora, ¿cuál sería la propuesta? A mí me gustaría saber. Un comentario. Me gustaría saber qué propones. Un comentario. Jamás mencioné que es CONACYT quien debería establecer los proyectos. Jamás lo mencioné. Sería un disparate. No, ¿verdad? El responsable de ventas en una empresa, en este caso UMS, caray, las ventas están bajando. Comparemos con la competencia, estamos mal. Pues, ¿quién hace epitaxia? Fulanito y fulanito. ¿Quién hace tecnología? Fulanito y fulanito. ¿Quién?
Y así se integraron y ahora vamos a buscar el financiamiento. Doctor Morales. Sí, quisiera agregar algo. Ya ha habido intentos incluso ¿verdad?, por el CONACYT de establecer proyectos de mayor alcance en el que participen pues, grupos diferentes de diferentes instituciones. Los resultados, o sea, también habría que evaluar los resultados cuando se han hecho ese tipo de intentos. También han sido pobres, y han sido pobres por toda una serie de dificultades. O sea, a la hora en que era necesario asignar, por ejemplo, presupuesto a cada institución, o que en una institución se necesitaba comprar un equipo, y resulta que la institución responsable, por ejemplo, de esos proyectos, siempre tenía que haber una sola institución responsable, aunque había la participación de un buen número de instituciones. Resulta que las normativas de la institución responsable no eran compatibles con las normativas de las instituciones participantes. Y entonces se generaba toda una serie de problemas, ¿sí?, que había que resolver para poder ejercer a veces incluso esos presupuestos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que los responsables, ¿sí?, incluso a nivel institucional, porque no solamente era un solo grupo, sino incluso podía haber varios grupos, así como, o sea, hubo, por ejemplo, gente de Mérida, de Querétaro, de la CES participando en algunos de esos proyectos, ¿sí? Pues no, el responsable a su vez institucional, pues tiene que dedicarle mucho tiempo a eso. ¿Por qué? Porque dentro de la institución no hay los mecanismos, ¿sí?, para resolver los problemas administrativos asociados a esos proyectos, ¿sí?, a ese tipo de proyectos. Entonces hay toda una serie de dificultades que hay que vencer para que finalmente se puedan lograr proyectos con ese carácter que se está mencionando, que son necesarios, pero necesitamos cambiar la forma en que nos organizamos dentro del país para poder establecer ese tipo de proyectos. Otra dificultad, por supuesto, nosotros no estamos en las mismas condiciones que la Comunidad Europea. Allí se unieron, ¿verdad?, los países primero, y después establecieron toda una serie de proyectos que pertenecen a la comunidad, ¿sí?, no a un país o no a un grupo, como tú lo mencionaste, y en la que participan industrias incluso de varios países, no solamente de un país, ¿sí?, pero donde no tenemos una industria, ¿sí?, o incluso esa industria es muy pobre en su visión sobre lo que hay que hacer para que esa industria subsista, y cuando estamos hablando de alta tecnología, ¿sí?, pues estamos en condiciones también muy pobres. O sea, ¿cómo podemos convencer a una industria mexicana, ¿verdad?, de que participe en este tipo de proyectos cuando muchas veces tienen una visión muy cortita, la gente responsable dentro de la misma industria, para llegar a establecer este tipo de proyectos? Entonces, no es tan simple como tratar de establecer este tipo de proyectos, sino que habría que hacer muchas cosas más para que se pueda establecer ese tipo de proyectos. Esto se está poniendo. Ojalá que ciclos como este o eventos sirvan para que no nada más se queden dentro de la exposición y que saliendo haya algo positivo y creativo, ¿verdad? Buenas tardes. Disculpe mi ignorancia, no soy de aquí del Sinvestar, pero tengo entendido que antes aquí había una planta piloto. A mí me gustaría saber si en alguna ocasión se apuntaron aquí en el Sinvestar como un grupo para sacar a flote esa planta. Porque, en las celdas con la tecnología más o menos estándar y no había una actividad de investigación lo suficientemente dinámica. Al mismo tiempo en España,
bajo la dirección de Luque, Antonio Luque, había un grupo que hacía más o menos lo mismo, pero ellas sí tenían esa actividad de investigación y desarrollo. Y les fue muy bien, crearon una empresa, Isofotón, que hubo un momento en que tenía producción en México, en China y no... perdón, en Estados Unidos, en España y no sé dónde más. Y últimamente no he tenido noticias de ellos, no sé en qué terminó, pero competir en el mercado no es fácil. O sea, tiene un cuchillo aquí, permanentemente. Entonces, después de que se cerró esa línea piloto, no sé si ha habido más esfuerzos en algún lugar. Iba acá. Luego Ramón y luego. Nos mostró un ejemplo de un transistor que supongo que fue todo un éxito porque está presente en todos nuestros teléfonos, pero bueno, a ver si no me desvío mucho. Siento yo que culturalmente aquí, y lo vemos con los proyectos de emprendimiento, de pequeñas empresas, todo eso, como que le tenemos miedo al fracaso, y mi pregunta es un poco, proyectos así, que involucran mucha gente de muchos países, muchas universidades, etcétera, ¿cómo miden antes de empezar el proyecto si va a funcionar o qué tanto esperan de él? O si es un poco la visión de algún líder que surge entre un grupo y junta y dice yo creo que sí se va a poder y los convence a los demás, o hay un periodo de unos años antes de estudio de si es factible o no obtener cierto beneficio, o sea, ¿cómo es que deciden si entrarle a esos proyectos allá? Ok. Ya que mencionaste el transistor, efectivamente hay un punto inicial. ¿Sí? Entonces, la empresa que tiene dificultades es UMS y la otra en segundo nivel era IQE, que ahora vende miles de obleas con esta estructura. Entonces, este primer personaje se inventó el transistor. Bueno, está constituido de esto, esto y esto. Vamos a revisar cada una de las partes, vamos a integrarlas, donde necesitamos un especialista de cada una de las cosas que queremos revisar. Pues, ¿quién es el mejor en simulación teórica de semiconductores? Una pequeña matriz de 1000 átomos, introducimos un defecto, etcétera. Los irlandeses, va a platicar con ellos, etcétera. Y así, ¿puedes hacer esto sí o no? Tú, especialista, la persona que contactaron para el hidrógeno y que ella me contactó, tenía 25 años de trabajar sobre el hidrógeno en los semiconductores, en todo tipo de semiconductores. Oye, mira, creemos que hay un problema con el hidrógeno en nuestro dispositivo. Le entras, hay que hacer esto y esto y esto. ¿Puedes? ¿Sí o no? Y así se integró el grupo. Y ya integrado, elaboraron el proyecto y ya lo sometieron a Bruselas, a la comunidad europea. Pero entonces sí sería eso lo que falta, como un visionario que diga, está este problema, yo no domino otras áreas y empiece a buscar gente. No hubo el visionario, hubo las ventas que dijeron bien. ¿Sí? Y una persona dijo, yo puedo contactar, pero este señor nunca fue el líder del proyecto. Nunca. No sabía nada de epitaxia. No sabía nada de fotoluminiscencia. Él fue el responsable de la confiabilidad, las pruebas rápidas de cada uno de los contactos, las pruebas rápidas del transistor terminado, etc. Yo nada más quería extender un poco lo que dijo el doctor Alfredo respecto de la plática. Y la reiteración sería hacer un reconocimiento justamente porque están los estudiantes, y la pregunta de Benito es muy clara. O sea, ¿qué es lo que hace Sinvestar? O sea, Sinvestar es una institución
gran respeto por todos lados, lo hemos escuchado, y yo creo que deberían de ser más frecuentes este tipo de seminarios en donde se trata de mostrar de manera clara la problemática. Y entonces eso nos da, en todas las áreas, no solamente en CES, que nos da la oportunidad de ver que si realmente tenemos intención de avanzar, entonces tenemos que prepararnos bien. No debemos de caer en una posición de que no se puede hacer y ya vamos a dedicarnos a otra cosa, sino es todo lo contrario. Y entonces este tipo de seminarios deberá de intentarse más frecuentemente para analizar los problemas, para mostrar los caminos y las posibilidades. La disciplina de estado sólido tiene aplicaciones en diversas ramas. Y entonces, en ese sentido, yo animaría a los estudiantes de que vamos a apretar más el paso, ¿no? Solamente esa la intervención. Sí, quisiera comentar sobre la pregunta de la planta piloto, ¿verdad? Porque existió una planta piloto. La situación entonces no es la misma que la de ahora. La industria fotovoltaica entonces era una industria muy pequeña a nivel mundial, ¿sí? Los niveles de inversión que se requieren para tener una industria competitiva actualmente son mucho mayores, ¿sí?, que lo que existía en esa época. Y por otro lado, yo creo que las autoridades, digamos, de entonces y las autoridades de ahora podrían estar de acuerdo en que las plantas piloto tienen sentido cuando se tiene un producto que realmente ya está casi listo para competir a nivel mundial, ¿sí? Porque solamente en ese caso pues se podría generar. En esa época había a lo mejor esa condición, ¿verdad? Las celdas que se hacían podrían llegar a ser competitivas a nivel internacional, ¿sí? Pero los niveles de inversión, tanto en la investigación como en la producción, no son los mismos de entonces que ahora, ¿sí? Por lo tanto, no es factible establecer plantas piloto dentro de centros de investigación que están orientados a hacer investigación y a formar gente que sepa sobre eso, ¿sí? La industria tiene su propia dinámica y se tiene que alimentar de gente que está formada dentro de esos centros de investigación para pues, tener fortaleza ante la competencia que tiene enfrente, ¿verdad? Pero no necesariamente son los objetivos de un centro de investigación. Por lo tanto, ya no estamos en las condiciones de entonces, ¿sí? Y yo no vería que sea simple establecer una planta piloto actualmente de cualquier, no solamente de celdas solares, sino incluso de muchas otras cosas. Puede haber pequeñas empresas o emprendedores, ¿verdad?, que a lo mejor tienen alguna cosa que pueden hacer fácilmente, entre comillas, sin requerir de mucho equipo, ¿no? Eso sí, pero no dentro del centro de investigación. El centro de investigación tiene objetivos claros, es hacer investigación y formar gente. Y entramos en calor, papá. Bueno, yo creo que Luis Alfonso y yo te hicimos una pregunta de que nos dijeras hacia dónde debe ir la investigación en energía solar y en particular en desarrollo de celdas solares en México. Y de todo lo que aquí se ha discutido, yo veo que hay una visión pesimista, ¿no? No hay una industria nacional interesada en apoyar esto. CONACYT no tiene ningún plan de ciencia y tecnología que lo contemple, tampoco tiene mucho dinero. Yo me llevo mi tarea, para eso me invitaste. Ahora yo sí te dejaría una tarea también, ¿no? Si en función de todas estas dificultades que hay, ¿a qué se podría aspirar con la investigación en el tema
en el Cinvestav. Y porque no, yo creo que no se quedó claro cómo para poder sortear este problema de que no somos competitivos. Digo, esa impresión me quedó de lo que dijiste, que no somos competitivos a nivel internacional, ni en investigación, mucho menos en aplicaciones. Por ejemplo, te podíamos encargar que tú con los demás investigadores en Cinvestav que hacen, que investigan en el tema, nos dijeran: esto es lo que podemos aspirar a hacer y es de buena calidad y necesitamos que lo apoyen. Mira, un comentario a la palabra pesimista. Yo creo que sí hay opciones. Las opciones dependen de la calidad del trabajo que se haga. Estuve hace 2 años en un laboratorio del CNRS, el LAS, en Toulouse, donde laboran más de 600 investigadores, ¿sí?, en 2 temas únicamente: semiconductores y control. Tienen patentes en explotación, en láseres, en células solares, etc. Y para hacer las estructuras láser, células solares, cuentan con varios equipos de láseres moleculares, como los 2 que tiene física, etc. Y un problema cuando se crecen semiconductores que tienen parámetros de malla muy diferentes, por ejemplo, nitruro de galio sobre silicio, es que el parámetro de malla del nitruro de galio es pequeño, crece la película y las tensiones son tantas que el silicio se hace así. ¿Sí? Bueno, pues 2 de los técnicos del equipo idearon un sistema extremadamente sencillo con 4 diodos láser que permite jugar con temperatura y velocidad de crecimiento para eliminar las tensiones. Patentado y vendido. ¿Sí? Está vendido. ¿Okay? Ese mismo laboratorio para el láser del Bexel, un láser de salida vertical por la cara plana de la oblea, no se cortan ladrillitos y la luz sale por una de las caras, no, la luz sale por la cara de la oblea. También idearon una manera para crear, para transformar una de las películas en un óxido que permite confinar la corriente y entonces confinar la salida de la luz láser, patentado y en explotación. ¿Sí? O sea, yo coincido con Arturo, una planta piloto en estos tiempos de celdas solares es la locura. ¿Sí? Pero hacer un trabajo de calidad en cosas muy puntuales, de dispositivos que están despegando, para mí constituye una ventana de oportunidad. ¿Sí? Y así hay que buscar otras. Bueno, también tal vez hacia los estudiantes también, pero bueno, Jaime, gracias por la presentación, que es interesante recordar todo lo que se requiere hacer de caracterización. Lo de EBIC se ha hecho aquí en la CES, bueno, el EBIC, ¿no? Yo lo hice. Sí. También, por ejemplo, conocer la velocidad de recombinación superficial no es tan fácil, longitud de onda. Recuerdo hace unos 30 años, la SRI, se llama Stanford Research Institute, ellos son los inventores de equipos de caracterización. Actualmente un equipo de caracterización vale como $250,000, pero dólares, unos 5 millones de pesos. Comprar eso no es tan fácil. En un instituto de ingeniería eléctrica necesitamos equipos, ¿no?, para hacer cosas, producir, medir. Eso es lo que nos hace falta, yo creo. Pero lo que uno es, de la pregunta que hizo la doctora María Luz Olvera, ¿qué tanto se fabrica de telluro de cadmio? Actualmente en el mundo se fabrica de orden de 100 gigawatts, o sea, 100,000 megawatts de módulos fotovoltaicos al año. 1 gigawatt de módulo fotovoltaico aquí en México puede dar
alimentación a 500.000 casas, o sea, 500.000 de casas, con las condiciones que tenemos, ¿sí? Es de orden de 2 kilowatts por cada casa, o sea, 100 gigawatts al año, ¿sí? De los 100, más o menos 3, 4 gigawatts es de telluro de cadmio, ¿sí? O sea, 3 o 4%, y eso lo hace First Solar, ¿sí? Por esta empresa First Solar, hace unos 4 o 5 años invertía $100 millones cada año para su investigación. Imagínense la cantidad de dinero que invertía. Y apenas podía competir con la tecnología de silicio, que es el 90% de producción. Y entonces está sufriendo, pero sí sigue haciendo las cosas. Y a lo que también pues, quería comentar es, lo comentó aquí el doctor Arturo Morales, en 2013 hubo un proyecto, se llama Semiesol, Centro Mexicano de Innovación Solar. Sí, el secretario de Energía fue Joaquín Pedro Colbert, que ahorita está buscado. Dio del orden de 400 millones de pesos, ¿sí? Eso para energía solar. La mitad es para celdas solares, fotovoltaica, la otra mitad para la solar térmica. Sí, del orden de 200 millones de pesos. Nunca había sucedido en México eso. Ojalá hubiera sucedido hace 10, 20 años. Sí, pero como dice Arturo, pues no se ha podido explotar, aunque 200 millones es mucho dinero, se repartieron entre 10, 15 instituciones. Pero sí fue muy disperso, digamos, ¿no? Creo que no se puede conjuntar el esfuerzo. De hecho, el telluro de cadmio, creo que lo señalaste, gente de Yucatán, también en IER, en Temisco, los del UNAM, aquí en FM, en Politécnico, son 3 grupos fuertes. Pero cada quien por su lado, ¿no? Como dicen, el remolino, ¿no? Para su casa, ¿no? Y entonces son dispersiones que se ha hecho, ¿no? Y entonces son esfuerzos que, sin embargo, 200 millones para varios proyectos tampoco es gran cosa, aunque históricamente hablando es mucho dinero, ¿sí? Pero una sola empresa que invierte $100 millones para investigación en telluro de cadmio, hay una gran diferencia, ¿no? Y de la compañera, hace 30 años, por 1988, hicimos un proyecto con la FINSA, Nacional Financiera. La celda solar, el watt salía $12, ¿sí? Se investaba en poner energía eléctrica, los trabajadores, pero en el mundo estaba $8 el watt, ¿sí? O sea, teníamos que importar obleas, porque en México no hay infraestructura, y a la fecha no tenemos esa infraestructura. A lo mejor tenemos la materia prima, pero no hay una industria que crezca el cristal, ¿sí? Que es lo que hacen ahora los chinos. Sí, yo creo que el 70% está en China y Taiwán, la producción, ¿sí? Entonces ese es uno de los factores, y también pues, no era nuestra misión estar fabricando, y tampoco había mercado en ese entonces, ¿sí? Entonces son varios factores los que implican en esto. Y por último, lo que creo que también Jaime menciona es que, no sé si conozcan ustedes, con todo respeto, a Pirincho, al doctor Marcelino Cereijido, ¿no? Está aquí en áreas biológicas. Él dice que existe analfabetismo científico aquí en México. Entonces, lo que tenemos que formar son científicos, no investigadores. Eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, hay diferencia entre la formación de un científico a un investigador. Entonces, lo que hacemos aquí es investigación, y como investigador sí hacemos varias cosas, pero él dice que no somos científicos. Entonces, es cuestión de ver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí, habría muchas cosas que revisar para que realmente podamos seguir a la siguiente etapa, ¿no? Pero creo que pues, ustedes que están jóvenes vayan visualizando cómo se debe trabajar. Pero sí, como dijo doctor Gabriel López, pues sí tenemos varios dueños a quien tenemos que reportar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy alineados para pues, poder sobrevivir, ¿no? Pero ahora con la 4T es otra difícil situación, ¿no? Que, o sea, ojalá que vaya para el bien, pero es lo que, bueno, ya me Bueno, sí, Samuel, finalmente sacaste la cara por los estudiantes. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy de la generación del 2018, de hace un año.
somos de la maestría, entonces yo no tengo mucha experiencia en esto, la verdad. Yo la verdad pues me quedo un poco callado porque pues prefiero escuchar la experiencia, ¿no?, que tienen los doctores, y pues también pues los doctores son los que nos van dando ese camino, ¿no?, como estudiantes. Entonces para mí se me hace muy importante que los doctores nos incluyan a nosotros como estudiantes, porque se supone que nosotros somos el futuro, ¿no?, en este caso. Mi pregunta es para lo que estaba diciendo acerca de todos los especialistas que había en la Unión Europea. ¿A qué se le llama un especialista? O sea, ¿cómo se mide un especialista? ¿Por el tiempo? Porque, o sea, estaba diciendo que un especialista de 20, 25 años, un especialista de 20, 25 años, entonces ya es una persona que ya tiene una edad, digamos, arriba de unos 40, 50 años, ¿no? Entonces, una persona de nuestra edad, de nuestro rango de edad, no puede ser un especialista. Depende del tiempo que le dediques, ¿no? Y depende de en cuántas cosas quieras ser especialista. Si tú te dedicas un año, ¿sí?, de 7 de la mañana a 7 de la noche, a hacer películas de CDT por una técnica, en un año eres un especialista. Si llegas a las 9, hablas de fútbol y trabajas una hora efectiva, en 20 años no serás un especialista. ¿Sí? Ese es el punto. Hay una cultura nacional. Hubo un tiempo que yo hacía fotoluminiscencia, un material. El técnico responsable del montaje de fotoluminiscencia había que avisarle 2 o 3 días, oye, quiero hacer la fotoluminiscencia, y él te decía, consultaba su agenda, tal día, tal hora. Muy bien, el día anterior, aquí están mis muestras, limpias, verificaba todo, perfecto. Él montaba, bajaba, hacía todo para bajar en temperatura hasta 1.7K. ¿Sí? Muy bien, mañana a tal hora, mira. Llegaba, todo impecable. Aquí están tus datos. Yo me iba a procesar y al otro día, esto ocurrió realmente, al otro día, después de haber procesado, le dije, Jean-François, tu montaje tiene un error. Sí. Mira, estas energías no corresponden. Bueno, se pasó toda la tarde sacando sus lámparas calibradas, revisando la posición del elemento dispersor, todo. Y por la tarde me dice, Jaime, revisa tus cálculos. El montaje está bien. Revisé mis cálculos, yo me había equivocado. O sea, ese es el orgullo profesional de ese técnico. Yo lo había preparado, yo estuve ahí cuando se hizo la medición, yo estoy seguro de mi montaje. Lo defiendo ante quien sea. Eso es algo que no tenemos. O sea, hay muchas componentes culturales que intervienen. Yasuhiro mencionó lo caro que son los equipos. La CES compró hace no sé cuántos, 6 años, un equipo para hacer efecto Hall de Lakeshore, con quien yo he trabajado. Me han montado transistores para el termómetro primario. No sé cuánto costó. Yo escuché por ahí 200 y tantos $1,000. No sé cuánto costó. No sé si alguno de los profesores que están aquí sepan cuánto costó. Pero un equipo que funciona mucho mejor lo hizo un ingeniero del laboratorio que más frecuento en Francia, con un costo de $45,000. O sea, no solo nos hacen falta buenos equipos, nos hacen falta buenos ingenieros que hagan esas cosas. Al principio hizo la revisión, ¿no?, de las celdas del cerebro de cráneo y se hace una crítica, ¿no?, de la investigación que se hace con México. Y yo le pregunto, nosotros somos estudiantes, vamos a salir,
¿qué nos sugiere a nosotros al momento de salir, si a lo mejor tenemos que integrarnos a un sistema o a una forma de trabajo que se viene desarrollando acá en México? Digamos, a lo mejor nos vamos a integrar unas nuevas universidades que apenas están desarrollando, a lo mejor nos integramos acá al CIMESTAB, que se trabaja de una cierta forma, que se ha hecho varios comentarios de que se necesitan equipos o que se necesita a lo mejor dar resultados, ¿no? Para a lo mejor conservar a lo mejor una posición, y a lo mejor en estos tiempos es un poco más difícil, ¿no? Usted hace muchos ejemplos en los que compara, ¿no? que se obtienen buenos resultados, no aquí, sino fuera, ¿no? Entonces, usted a lo mejor nos está diciendo que nos está sugiriendo también salir del país para hacer buena investigación. Usted ya nos dijo que tenemos que hacer trabajos de calidad, ¿no? Tenemos que hacer trabajos buenos, ¿no? Darnos a conocer, ¿no? Pero si a lo mejor no somos especialistas, a lo mejor nos lleva un poco de tiempo a convertirnos en especialistas, a lo mejor en ese tiempo, pues a lo mejor ya nos están exigiendo, ¿no? Resultados, ¿no? En los extremos, ¿no? Porque pues, pertenecemos a ese sistema, ¿no? De evaluación, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, nosotros como nuevos investigadores que a lo mejor vamos a salir, ¿qué nos sugiere después de Una sola sugerencia. Séle fiel al conocimiento, no a la asimilación. Trabaja para producir conocimiento de calidad, irrebatible, donde lo presentes en el Watson Research Center de IBM en Yorktown, ¿sí? O en el Max Planck en Alemania. Trabaja para hacer calidad, séle fiel al conocimiento y no a tu asesor. Leal al conocimiento. No cambies de tema cada 4 años. FERT, 50 años en el mismo tema. MISRA, Universidad de California, 20 años al día de hoy en el mismo tema. Muchachos, muchas gracias por su presencia.